Acompaña a José Antonio Roldán y Yolanda García en la búsqueda de respuestas. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Russia has demanded UN action to get all foreign military personnel out of Greece. Southern soft coal operators have not yet reached agreement with John L. Lewis, but the rest of the soft coal industry has resumed production. The House of Representatives has passed the tax reduction bill by more than the two-thirds which would be required to override a veto. Headline edition will bring you special reports and interviews in a moment. Muy buenas, Xavier Soler. Una de dos, o tú has mejorado en tu inglés o esto no eras tú. Vaya presentación de sección hacemos hoy, ¿no? Directamente muy buenas, Xavier Soler. Muy buenas, sí. Muy buenas, Saco, Yolanda. Paco. Hola, ¿cómo estás? Me he quedado así yo. Claro, porque la gente está diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? La gente ahora mismo estaba resintonizando, pero eso que han equivocado de emisora. Estaban No. poniendo, yo qué sé, Radio Teletarsi o Esto algo es así. una emisión que era relativamente normal, o debió ser relativamente normal, en julio de 1947 en Estados Unidos. Las personas que, a diferencia de mí y otros a quienes no estoy mirando, entienden el inglés, y sobre todo el inglés de Estados Unidos, que no es nuestro caso. En fin, No lo dirás mi por caso, mí. No, ni por José Antonio tampoco. Dios me libre de semejante infamia. A ver, yo entenderlo lo entiendo. Bueno, pero se ha entendido bastante, ¿eh? Lo de que Yo los escucho. se ha entendido bastante lo que decían, ¿no? Un incidente en Roswell, New Mexico, Tomato, Flame poco de tomato. Sounder, Sí. en fin, se entendía bastante, ¿no? Sí. Bueno, pues esto fue una noticia que saltó a las planas de los periódicos y a las emisoras de radio en julio de 1947. Esto ya sé que está muy hablado y muy oído, y hemos oído todas mil historias, pero yo le quiero dar un enfoque diferente a la historia. Porque sabemos que algo pasó en Roswell y sabemos que hay dos historias, un globo experimental de la aviación norteamericana y lo que todos entendemos por un ovni. Vale. Esas dos versiones son incomprobables, es decir, por mucho que tú te metas a buscar pruebas, cosas que digas, esto lo sé, no hay. Hay, bueno, versiones de terceros, por decirlo así. Pero sin embargo, a mí me llamó mucho la curiosidad cuando estaba haciendo un artículo para una edición digital, que hay cosas que son comprobables, que son verdad, entre comillas, por lo tanto son comprobables, pero que son raritas. Y son básicamente raritas dentro de lo que sería la estructura militar que gira alrededor de la base, de lo que es y era la base aérea de Roswell, ¿no? Para empezar hay que recordar que aquí hay unos cuantos que podríamos llamar los actores principales del incidente Roswell, que son el general Roger Maxwell Ramey, que fue el que desmintió el accidente OVNI, el coronel William Blanchard, que fue el que dictó el comunicado que emitió la base aérea de Roswell, el primero, el inicial, y el teniente Walter Haut, que era el Relaciones Públicas de la base aérea, digamos, en términos actuales, que fue el que entregó el comunicado al Roswell, espérate que estoy buscando, al Roswell Daily Record, que publicó el 8 de julio de 1947 un titular que decía algo así como Fuerza Aérea de Roswell captura un ovni. Claro, un titular así en 1947 pues era como para que llamase la atención, ¿no? Pues sí. Aparte de estos presuntos implicados que acabo de comentar, habían unas cuantas personas más. Había un tal, el señor William Brazel, que era el granjero, que no se sabe exactamente si era capataz porque trabajaba para terceros. Según versiones parece ser que era el hijo del que tenía alquilado un rancho y que era por tanto el hijo del propietario, tal vez. En fin, lo que se sabe es que trabajaba en el rancho donde se estrelló lo que se estrellase. El sheriff George Wilcox, que fue la primera persona a la que Brazel le comunicó el incidente. Y después hay dos personajes no tan famosos en ese tema, que son el mayor Jesse
Marshall, que era de la inteligencia militar, y otro prácticamente ha pasado siempre desapercibido, que es un tal Sheridan Cavitt, que era del CIC, la contrainteligencia militar. Que estos ya son más peligrositos. Este ya ni tenía ni siquiera graduación militar, este era un tipo que iba de civil por todas partes, que no se sabe exactamente cómo encajan en la situación. Lo que es cierto es que hay un grupo de gente que eran viejos amigos, que son el general Ramey, el coronel Blanchard, el teniente Haut y el amigo mayor Jesse Marshall, que eran todos, no es que fueran amigos, es que servían juntos al menos desde 1945 como mínimo. Es decir, no es que hubiera una relación nueva entre ellos, sino que ya habían servido juntos hasta el punto de que habían servido juntos en los bombardeos con bombas pesadas sobre Japón, habían estado juntos en la operación Crossroad, que eran de pruebas de bombas atómicas sobre el atolón de Bikini, y después todos fueron destinados, dejadme que busque el nombre del ala, el ala 58 concretamente, en el escuadrón 509 de bombas, que curiosamente este escuadrón, el grupo 509, era el que estaba destinado entre Fort Worth y Roswell, y allí estaban los primeros bombarderos con capacidad atómica de larga distancia. Que si la información que tengo no está equivocada, porque todo va traducido en inglés y para mí es un follón imaginable, eran los B-36. Fueron los primeros bombarderos que dispuso Estados Unidos que tenían capacidad nuclear de larga distancia. ¿Eso qué importancia tiene? Hombre, tiene la importancia que le da un cierto sentido a la versión de las Fuerzas Aéreas de que allí se estaba probando un globo, le llaman meteorológico, en realidad era un globo espía, que estaba diseñado para espiar las bases con capacidad nuclear de la Unión Soviética. Uh-huh. Era lógico que utilizasen sus propias bases con capacidad nuclear para probar la funcionalidad del invento. Eso tiene sentido. Lo que ya no tiene ningún sentido es que sabemos que al accidente de Roswell, además de ir Brazel, además de ir el sheriff Wilcox, además de ir el mayor Jesse Marshall, además de ir el Sheridan Cavitt, que era el de contrainteligencia militar, además sabemos, al menos yo me he encargado de averiguar porque no quedaba claro, según versiones, en unos sitios parece que ha ido, en otros sitios parece que no ha ido. El que no estaba claro si había ido en persona a ver los restos era Blanchard, uh-huh. En entonces coronel Blanchard. Este caballero, que puedes decir, bueno, pues que era un coronel que no era un don nadie. Era un tipo que había sido instructor de pilotos y había sido comandante de escuadrones de bombarderos. Es decir, era un tipo capaz de diferenciar los restos de un avión de los restos de un globo espía. Claro, y si no sabía qué estaba haciendo ese hombre ahí. Claro, y pues él fue a ver los restos. Él fue personalmente a ver los restos junto con el teniente Haut, que fue el que emitió el comunicado. Además, esto no es muy seguro, pero por la información que yo he podido ir viendo parece bastante cierto que tanto Haut como Blanchard eran amigos. Aparte del rango, que uno era coronel y el otro era teniente, eran amigos. Blanchard además era el jefe de la base de Roswell, no era ninguna tontería. Bueno, aquí hay una cosa que es incomprensible. Es decir, yo quiero que os imaginéis un ejército del aire normal y corriente, o sea, disciplinado, como tenía que ser el ejército norteamericano en 1947, que venían de una guerra caliente, la Segunda Guerra Mundial, estaban en una guerra fría, cuando habían los dos polos, el polo norteamericano y el polo soviético, que estaban en guerra fría. Bueno, la disciplina militar se supone que tiene que ser interesante, ¿no? O sea, tiene que ser profunda. Férrea, sí. Férrea, vale. El comunicado que emite Haut, que le dicta Blanchard, es un comunicado oficial de la Fuerza Aérea. Sin duda, Haut, un teniente, él no va a escribir un comunicado diciendo que han encontrado un ovni por su cuenta y riesgo. El coronel Blanchard, que es el que le dictó el comunicado, por mucho que sea el jefe de la base, este no sería un asunto que afectaría exclusivamente a la base, sino que afectaría a la seguridad del Estado. No va a tomar su decisión por cuenta y riesgo. Su superior era el general Ramey. Hay que suponer que le consultó al general Ramey qué demonios debía comunicar. El general Ramey, hay que suponer que tampoco pensaría que era una cosa que le afectaba exclusivamente a él, y hay que pensar que lo consultaría al Pentágono, ¿no?
Entonces, ¿cómo es posible que le entregasen al diario de Roswell un comunicado oficial diciendo que las fuerzas aéreas habían capturado un ovni? No es lógico. Y lo que no es lógico que fuera un periódico pequeñito. Claro. Bueno, porque es que fue el primero que llamó a la base diciendo ¿qué pasa? Y a partir de aquí explotó todo. Pero bueno, una noticia de este tipo se diría, bueno, en próximas horas haremos un comunicado y se pasaría oficialmente a todos los rotativos de Norteamérica. Ahí esto fue raro. Por eso decimos, claro. Porque aún la cosa se complica más. Porque de pronto se forma el gran escándalo, empiezan a salir los noticiarios como el que hemos oído hoy, y automáticamente el general Ramey parece que recibe órdenes del Pentágono de arreglar el desaguisado. Todo eso son hechos bastante comprobables. Entonces el general Ramey, ¿qué hace? Monta un avión especial que va de Fort Worth a Roswell. Si uno mira el mapa de Estados Unidos, con todo lo grande que es, la distancia entre Fort Worth y Roswell es relativamente pequeña. Los dos están muy cerca de las fronteras de sus respectivos estados, de Texas y de Nuevo México. Ese avión está fletado únicamente con equipo de recuperación de restos. Lo envían a Roswell, se van a la zona del accidente, se lo llevan todo y se van directamente a Fort Worth. Y en cuestión de 5 horas ya deciden que aquello no es un ovni, sino que aquello es un globo dedicado a lo que he comentado antes. A 5 horas. Es el espionaje. Sí, en 5 horas rápidamente lo... Pero es que además se pueden encontrar, a mí me costó, pero las encontré, fotografías de la rueda de prensa y tú ves las fotos de la época, además, fotografías reales. Tú ves la escenificación que hicieron y evidentemente lo que había allí en el suelo que estaban fotografiando no podía ser otra cosa que un globo, porque eran restos de... La típica fotografía que se ve cuando... Y madera, y trozos de madera. Aquello no podía ser un ovni de ninguna manera. Claro, aquí pasan dos cosas. Si eso lo has confundido con un ovni... Es para matarte, ¿no? Es para matar, claro. Entonces tú dirías, hombre, entonces lo lógico es que Blanchard, que fue el que dictó el comunicado, su carrera militar se fuera a tomar viento a la farola. Negativo. O tomara, digamos, a la reserva, o le fueran quitando rango poquito a poco, ¿no? Pues no, todo lo contrario. Este señor murió al cabo de 50, a los 50 años, no al cabo de 50 años, sino a los 50 años, en su despachito del Pentágono, como el tercero en rango de toda la Fuerza Aérea Norteamericana. O sea que en vez de ir para abajo, fue siempre hacia arriba. El general Ramey, paréntesis, hay que decir que desde que era un teniente en las... ¿cómo se llama? Ahora he perdido yo la nota. Mira la chuleta, mira. Sí, es que estoy buscando... Así, en la Guardia Nacional, con 20 y pocos años, era conocido como el sargento desastre. Esto es general Ramey. Me ha mirado a mí así con 20 y poco y luego ya siguió con el desastre, como diciendo, mira, como tú. Sí, sargento como tú, pero él era además desastre. Encima me llama sargento. Lo estamos arreglando por momento. Lo está arreglando, sí. Bueno, pues parece ser que esta fama le fue persiguiendo a lo largo de toda su vida, o sea que el tío parece ser bastante penoso o patoso, lo cual explicaría que a lo mejor sí que tomase la decisión de decir, ¡hala! Vamos a publicar que hemos capturado un ovni. Bueno, podría ser. Hay un dato que no tiene que ver nada con el tema y lo digo. George W. Bush fue presidente de Estados Unidos. Exacto, lo cual ya indica lo que puede ocurrir. Que se puede llegar lejos. Exacto, pero él tampoco llegó muy lejos, porque él no fue degradado, evidentemente, siguió ocupando cargos con su grado de general, pero acabó jubilándose y trabajando en la empresa privada. O sea, que el que teóricamente arregló el desaguisado fue aquel cuya carrera militar acabó más mal parada. Pero hay más datos curiosos. Bueno, la carrera militar, pero mejor la empresa privada económica. No hay. Sí, pasta sí, pero es que es como si no hubiera existido este hombre. Porque la Fuerza Aérea no es como aquí. La Fuerza Aérea Norteamericana tiene una página web en la que, y cualquiera de vosotros lo puede comprobar, os vais a Google y ponéis USAF Biography en Google y os aparecerá una página de la Fuerza Aérea en la que hay un buscador en la que podéis poner el nombre de algún general. Pues poner Ramey en cualquiera de sus versiones, con el nombre y el apellido. Con el nombre, la primera inicial y el apellido. Solo con el apellido. Con la graduación. Sin la graduación, Ramey no aparece para nada. No sale la biografía del general Ramey. Es un general que sería patoso o no, pero se hizo famoso, con lo cual es como para tener la biografía, ¿no? Bueno, ¿se puede buscar por el DNI? Bueno, pues podemos hacer... Mira, vale. me callo. Sigamos con... Sí, sigamos con lo nuestro. Son apuntes. Sí, al margen. Bien, pero hay más datos curiosos.
el señor Blanchard, que ya hemos dicho que acabó como tercero en la escala militar de la Fuerza Aérea con un despacho en el Pentágono, no solo eso, sino que llegó a general, pero no solo a general, llegó a general de 4 estrellas, que es la máxima graduación que puede tener un general en Estados Unidos. Bueno, pues este señor sí que encuentra su biografía en la web de la Fuerza Aérea, pero resulta que oficialmente el señor Blanchard no apareció ni por Fort Worth ni por Roswell oficialmente hasta 1948. Entonces, ¿cómo pudo emitir un comunicado en Roswell si él no apareció por Fort Worth hasta 1948 y antes de eso no apareció por la zona para nada? Telepatía, seguro. No deja de ser curioso que a un general de 4 estrellas le maquillen el historial militar, ¿no? Y sobre todo de un hecho tan público y notorio y que se ha corrido río de tinta y sobre el tema pues de uno de los actores principales, como tú comentabas. O sea, no es un testigo o un soldado, ¿no?, secundario, sino que digamos que es uno de los protagonistas, que es difícil borrarle el rastro en estos momentos. En aquel momento, quizás en los primeros días, horas, quizás sí se podía haber arreglado un poco y maquillado y ya no hubiera trascendido, ¿no? Pero ahora... Pues de Ramey, por ejemplo, si queréis, es dificilísimo encontrar todo su recorrido militar. Oficialmente no lo encontraréis por ningún lado. O sea, una hoja de servicios oficial del general Ramey no lo encontraréis por ningún lado. Solo se puede encontrar una información considerada medianamente seria en una página web que no sé por qué se dedica a recoger historiales militares de generales de diversos ejércitos del mundo. Puedes encontrar algunos historiales militares de generales franceses, de generales alemanes, de generales ingleses, etcétera, etcétera. Y allí, curiosamente, sí que han recogido, no sé de dónde lo deben haber sacado, el historial militar del general Ramey. Yo pensé, ¿y si escribes un mail a la Fuerza Aérea y le pides el historial militar del general Ramey? Ya quedan los... Claro, ¿no? Sí. Se lo envié. Ya está. Pero, ¿y qué? Ya está. Ya está. Pero a ver, vamos a ser serios. ¿En qué idioma se lo enviaste? Bueno, en inglés. Sí. Pero en inglés traducido bien y eso. Sí, yo procuré que se entendiera hasta. Sí. Lo que pasa es que había un problema, porque solo te puedes comunicar con la Fuerza Aérea desde su página web. Y tú en el texto, si pones interrogantes o pones puntos, no te dejas cambiarlo. Dices, hombre, ¿lo vais a entender? Si yo os hago una pregunta y no pongo el interrogante, ¿lo vais a entender? Pues igual no. Bueno, yo lo envié como me dejaron ellos, porque yo hice un texto perfecto con puntitos, para que hubieran frases cortas perfectamente entendibles, con interrogantes, para que decir, hombre, yo les preguntaba, ¿dónde puedo encontrar el historial militar? ¿Pero cuánto tiempo hace de esto, Xavi? Me hace casi 3 semanas. Bueno, es que también, a ver si... Pide exceso de rapidez, ¿no? Perdona, sí, yo creo que sí. Desde 1947 estamos intentando ver qué hicieron. Tú quieres que en 3 semanas te conteste y encima te den un informe que han hecho desaparecer. O sea, me estás diciendo que me tendré que esperar si me habré muerto. No, mira, tú cuando te llegue, como se suele decir, la parca, perdona, que yo tengo que recibir todavía un email de la USAF, por lo tanto todavía no me puedo morir. Vale, a ver si cuela. Para el 2317 yo creo que te contestarán. Entonces sí que me haré famoso, porque seré el tío más viejo del planeta. La vida es así. De aquí a la fama. Te lo que hace un email, fíjate. Sí. Joder, bueno. Y ahora voy a escribirlo yo para vivir también. Vale. En cualquier caso, me contesten o no, que dudo mucho que me contesten. Hay que tener fe. Mucha fe. Cuanto más escarbas, yo solo llevo escarbando 2 semanas, pero cuanto más escarbas, más contradicciones se encuentran. Entonces, por ejemplo, una cosa curiosísima. Sobre el incidente de Roswell no se encuentran informes oficiales, es decir, encuentras la paranoia, las páginas web, Wikipedia, no hay informes oficiales, salvo que te vayas a la página web de la NSA, de la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana. Ahí hay un buscador y pones Roswell y aparece un informe amplio que redactó la Fuerza Aérea para el Congreso norteamericano, que a petición de un congresista, concretamente creo recordar que un senador
del Estado de Nuevo México que había pedido explicaciones a la USAF sobre lo que había ocurrido en Roswell. Pero esto estoy hablando de hace 10 años, creo. No es de la fuerza, pero del FBI sí que hay, por ejemplo. Sí, pero informe oficial no. Lo que hay son atestados en general, ¿no? Pero ahí no, ahí es un informe oficial de la Fuerza Aérea de 28 páginas intentando explicar lo que era Roswell, ¿no? Yo solo he conseguido comprender hasta ahora las 5 o 6 primeras páginas, porque además de que está en inglés y en inglés yankee, encima tienen la puñetera manía de que lo redactan de una forma en que no sabes si es punto y seguido, si es punto y aparte. Solo lo sabes cuando el siguiente párrafo está todo en mayúsculas. Dices, bueno, no es del mismo párrafo. Vale. ¿Sabes? Porque es como un capítulo. Dices, menos mal. Porque lo demás todos son líneas muy cortas y una detrás de la otra, con lo cual no sabes si es un punto y seguido, si es un punto y aparte. Pero lo único que está claro es que está lleno de pensamos que pudiera ser, tal vez, todo relativo a un globo experimental. No, pero esto es una nueva forma de escritura que te lo dejan abierto. Tú Sí. pon lo que... Pero sí, y eso que no ponen puntos es que ponen varios puntos suspensivos para que tú pongas lo que quieras. Es para Es rellenar. interactivo. ¿Ves? Es que yo es que no, yo es que llevo poco tiempo en el mundo del misterio y aún no acabo de entender cómo funcionan las cosas en el mundo del misterio. No, tranquilo, ni lo entenderás. O sea que no me esfuerzo, digamos, no vale la pena. No, pero como vas a vivir mucho ya... Sí. Claro, ya por la vejez, o sea, más a ver el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Bueno, me estáis dando muchos ánimos, os lo agradezco mucho a todos, al equipo técnico también que se está descojonando vivo. No están diciendo nada. No, pobrecito. No se oye, pero os veo. Que sepáis que os estoy viendo y me he quedado con vuestra cara. En fin, no es por lo que lo sepáis más que nada, ¿no? Mientras no sepas dónde vivo. Lo averiguará, no te preocupes. No, piensa que la NSA y yo ya nos hemos hecho colegis. Tanto investigarlo. Claro, lo que has preguntado no se lo van a decir, pero de tuyo seguro. Pero yo se lo pregunté a la Fuerza Aérea. Espérate, que si se lo pregunto a la NSA me enviarán un tocho de 800 páginas para que no entienda nada, pero bueno. Pero es que tanto entrar en su página web ya nos hemos hecho colegis. Entro en la página web y me salió una ventana que dice, hombre, otra vez tú por aquí. Hola Xavi, ¿qué hace? ¿Qué hace? Otra vez, molestando. Y me van poniendo archivos nuevos para que me distraiga, básicamente, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué conclusiones? ¿Qué conclusiones? Hombre, la conclusión es, primero, algo falló en la cadena de mando. O lo hicieron fallar. Pero es que es muy raro. Tú imagínate un país como Estados Unidos que para tapar algo, lo que sea, sea un globo espía, yo qué sé, se hubiese estrellado un avión de estos con capacidad para llevar bombas atómicas que se hubiera estrellado allí, cualquier cosa. Lo primero que se le ocurra a un genio, ya sea del Pentágono, ya sea de Fort Worth o ya sea de la base de Roswell, lo primero que se le ocurra al genio es emitir un comunicado de prensa diciendo que la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con base en Roswell, había recuperado un OVNI, un objeto volador no identificado, y además haciendo entrever que era una nave extraterrestre. Y dices, hombre, hay que estar muy pirado, ¿no? ¿Para tapar qué? Tú puedes llegar a emitir eso. Uh-huh. Si no es un pirao de muy alto rango, hay que pensar que el pirao que emitió aquello, tendrían que haberlo, si estaba en Nuevo México, pues no sé si habrá algún sitio más desértico, más caluroso, bueno, Alaska, más frío, destinado a un escuadrón de aviones sin aviones en Alaska, él solo consigo mismo, para darse órdenes durante 5 años. Eso sería lo lógico, ¿no? Bueno, pues no, o sea, el que más rango tenía allí, este sí que fue un poquito de esto, pero no le pasó nada. El que dictó el comunicado fue el que más rápidamente ascendió. De contrainteligencia militar no se sabe, porque es imposible encontrar ni siquiera una fotografía del tipo de la contrainteligencia militar. Hombre, yo ya sé que cuando hablamos de militares, hablar de militar inteligencia, en la misma frase, hostia, como que no acaba de casar, ¿no? Ahí estamos. Todavía no se había ganado amigos del todo. Sí. Y es que si me voy buscando amigos. Queridos amigos buscadores y buscadoras que soy militares, Xavi Soler es el que habla. No lo tengáis en cuenta. Me refiero al ejército americano, hombre. En fin. Hay personas del ejército americano que pueden estar escuchándote. Pero entonces ellos saben que tengo razón. Vale. Es que si no se explica, tío. Sino que alguien me encuentre una razón lógica para que hoy el ejército estadounidense, un portavoz oficial del ejército estadounidense, diga que han cogido un OVNI, y 24 horas exactas después de hacer esa primera declaración, que entre medio ha salido la portada,
ya te digan que no, que han analizado los restos, una ardua tarea en menos de 5 horas, desde que el avión que viene a Nuevo México y vuelve a Texas en 5 horas, con todos los medios técnicos de aquella época que eran fantásticos, ya descubren que aquello es un globo porque era evidente, porque era una tela y unas maderas. Entonces, los que estaban en Roswell, ¿qué demonios vieron? Hombre, lo más fácil hubiera sido decir que era un bluff, una noticia de eso, no haber hecho ningún comunicado, claro. Y como es un periódico pequeñito, pues haberle echado todo el muerto al periodista en cuestión. Esto es una invención del periodista, nadie ha emitido un comunicado. Además, hay una imagen muy curiosa, sobre la cual hay toda una conspiranoica montada, que es cuando el general Ramey está dando la rueda de prensa, de la que hay 4, 5 o 6 fotografías. Si observáis en su mano izquierda, cuando veáis las fotografías, que además están en diferentes posturas, daros cuenta que en su mano izquierda sostiene un pequeño trozo de papel rectangular. Bueno, la gran conspiranoia, la gran pregunta es, ¿qué pone en ese papel? ¿Y tú qué piensas? No, yo no pienso porque no existo. Pero la conspiranoia, dicen, yo no sé si es cierto o no, incluso he visto fotografías presuntamente de la ampliación de ese papel, que era un telegrama del Pentágono enviado a Ramey explicándole que vale, que eso era un ovni, pero que lo que había que decir era que era esto, porque esta noticia no se le podía dar veracidad, básicamente. Yo os digo, eso yo no lo doy como un hecho, lo doy como la conspiranoia que aparece, porque yo he visto las fotografías y a ver si hay algún genio capaz de sacar algo de una fotografía tomada en 1947, lógicamente analógica, con la calidad de las fotografías de 1947 en una rueda de prensa, que no era ni mucho menos un primer plano, o sea, era... Ya lo veréis si buscáis las fotos de Ramey en Sí, es muy fácil encontrarlos. Es un trozo de papel que sostiene en la mano y se ve hasta borroso. Quiero decir, difícilmente se puede ver lo que puede haber ahí. Pero hay incluso presuntas fotografías de la ampliación, a una ampliación salvaje de ese trocito de papel, en el que presuntamente incluso se pueden leer las letras, ¿no? Cosa que yo dudo muchísimo. Pero en fin, ya os digo... en este tema, si lo enfocáis no desde el punto de vista de lo que pasó en el desierto de Roswell, sino lo enfocáis en qué demonios ocurrió en la cadena de mando y en las decisiones que tomaron los militares entre Roswell, Fort Worth, y si lo queréis ampliar al Pentágono, cuanto más escarbéis, más cosas raras encontraréis. Con lo cual no es de extrañar que el incidente de Roswell se haya convertido en un gran misterio, porque ya es un misterio cómo demonios enfocaron los militares el incidente de Roswell. Ya creo que aquí lo podemos dejar, porque ya se te está poniendo ojos de reloj. De reloj, sí, efectivamente. Sí, no, pero es un caso que a mí, por lo menos, me parece muy interesante. Como tú decías, por el caso en sí ya de un supuesto estrellamiento, vale. Pero todas las ramificaciones que hay del caso, militares de por medio, luego ya cuando se meten ya más en época moderna, el tema conspiración y toda la pesca, ¿no? Pues es un caso que, aunque pasó en 1947, sigue vivo y seguirá dando noticias. A ver si algún día pues nos enteramos de lo que ponía ese papelito o realmente de lo que sucedió en Roswell, que será difícil por eso. Yo dudo ambas dos cosas. Ahora sí, lo que está claro es que el incidente de Roswell, como un grupo de 4 o 5 más que podríamos hacer una listita, serán casos inmortales. Igual como habrá muchos que se perderán en la pequeña o gran historia de la ufología y de los incidentes no explicados, Roswell será seguramente el número 1 de la lista de los misterios o de los casos de los incidentes inmortales, eso sí, inmortales, de la pequeña o gran historia de la ufología. Como diría Juan Bocanegra, un misterio de siempre. Pues muy buena, Xavier Soler, visitante. Seguimos con el programa, Yolanda. Seguimos con el programa. Sigo aquí, ¿eh? Sigues ahí. Hola, adiós. Hola, estoy aquí. Seguimos con el programa, queridos buscadores. ¿Buscas respuestas? Haz preguntas. ¿Buscas respuestas? En la búsqueda te las ofrecemos. Con Fernando Aisa.
Buenas noches, buscadores. Soy Fernando Aisa y esto es Buscas Respuestas. Como ya os dijimos en la anterior entrega sobre Tunguska, hay múltiples versiones sobre lo que allí ocurrió, pero nosotros nos vamos a seguir quedando con la que ya os adelantamos hace unas semanas y que ahora pasamos a detallaros más extensamente. A las 7:14 de la mañana, una enorme bola de fuego explotó sobre el cielo de la desierta región siberiana de Tunguska. La deflagración tuvo la potencia de 1000 bombas atómicas como la de Hiroshima, devastando un área mayor que cualquier provincia española y levantando una nube en forma de hongo de 80 kilómetros de alto. La zona en la que cayó el objeto, en el valle del río Tunguska, estaba escasamente poblada por los tunguses, pueblo nómada de origen mongol, dedicado al pastoreo de renos. Todas las fotografías existentes de Tunguska muestran un espectáculo idéntico, la devastación sin precedentes de una gigantesca masa forestal. Dichas fotografías son al menos de 1927, según las propias fuentes soviéticas, año en el que, según se dice, Leonid Kulik descubrió el sitio tras realizar su prosaica y afortunada expedición en trineo, atravesando miles de kilómetros de bosque impenetrable. Las fotografías aéreas son, según las mismas fuentes, algo más tardías, de finales de los años 30. Sin embargo, ofrecen el mismo espectáculo: desolación total, ninguna recuperación forestal a pesar de haber transcurrido más de 30 años del suceso. El propio aire explotó. Si te llega a atrapar en medio, te habría partido en pedazos. De punta a punta del horizonte no había nada más que devastación. A partir de 1946, la recuperación del bosque de Tunguska parece casi instantánea, al igual que ocurrió en los años siguientes al bombardeo de Hiroshima, por efecto de la radiación. ¿Es esto una milagrosa respuesta retardada de la naturaleza? Pero tenemos un buen ejemplo cercano. En 1980 se produce la explosión volcánica del monte Saint Helen, situado en el estado de Washington, en el extremo noroeste de los Estados Unidos. Una fuerza 1 millón de veces mayor que la del fenómeno de Tunguska hace desaparecer media montaña y destruye y derriba millones de árboles en un radio de decenas de kilómetros. Pero la secuencia de fotografías realizadas con posteridad nos revela la casi total y espectacular recuperación de los bosques vecinos al volcán en solo 15 años. Sin embargo, casi 40 años después de la misteriosa explosión de Tunguska, en el año 1946, el aspecto del devastado panorama forestal es aún idéntico al de los bosques de Saint Helen en 1981, solo un año después de la catástrofe americana. Algo parecido ocurre en Hiroshima, pero por efecto de la radiación se produce un crecimiento vegetal acelerado en el área previamente destruida por la bomba atómica. De ser cierta la hipótesis soviética de la historia de Kulik, en 1927 la recuperación del bosque de Tunguska tendría que haber sido casi completa. Todo parece indicar, pues, que la explosión de Tunguska no pudo ocurrir en 1908. Se trata de una sofisticada falsificación de los servicios secretos de Stalin, que ocultaron las huellas de la misteriosa deflagración tras la cortina de humo de la caída de varios meteoritos, ocurrida a principios de siglo, en un área indeterminada de Siberia, y tras una fantástica historia de una supuesta expedición de búsqueda que parte justamente al comenzar el stalinismo y que termina en 1942, al morir Leonid Kulik a los 60 años de edad en el frente del Este, luchando contra los alemanes. Conviene señalar que los rusos nunca enviaron al frente a nadie que supiera algo más que leer y escribir. Todos los hombres y mujeres de formación superior quedaron desde el primer día exentos del combate y eran usados en las industrias soviéticas de retaguardia. Llegados a este punto, vosotros os preguntaréis, ¿por qué atacar Tunguska? Cuando en 1943 le fue mostrado a Adolf Hitler el funcionamiento del nuevo
y revolucionario caza a reacción M262 reaccionó de una forma aparentemente ilógica. Decidió convertir el nuevo caza en un bombardero táctico ante la sorpresa y consternación de los militares presentes. Hitler veía en aquel caza la posibilidad de mostrar a sus enemigos que aún podía atacarles y bombardearles con total impunidad, al igual que hacían los aliados usando los gigantescos raids de bombarderos que azotaban a Alemania. Otro tanto ocurrió con el misil V2. Aun siendo una maravilla técnica y tecnológica, militarmente la V2 fue un fracaso absoluto. Provocó más muertos entre las tropas encargadas de su manejo y construcción que como resultado de su impacto en territorio enemigo. Muchos, entre ellos el propio ministro de Armamentos Albert Speer, sabían que en aquellos momentos el programa de cohetes era un inmenso gasto superfluo para el Reich, pero Hitler lo veía de otra manera. Las V2 eran para él un arma diplomática, un instrumento que podía forzar a los aliados a una tregua o a firmar una paz provocada por el miedo. Hitler nunca envió las V2 contra los soviéticos, ya que simplemente no consideraba que esa fuera una medida de presión contra Stalin y su ejército, disperso y casi indiferente a la destrucción y las pérdidas humanas. El Führer era un obseso de la geopolítica. Para él, cualquier acción podía tener consecuencias políticas indirectas, tan barrocas e imprevisibles que pocos en su entorno eran capaces de detectar o adivinar. Este mismo criterio le empujó a firmar el Pacto de No Agresión con Rusia en 1939, o a declarar la guerra a los americanos en 1941, para así presionar a los japoneses a un ataque contra la retaguardia rusa, o a retirar las mejores tropas SS de la batalla de Kursk en su punto álgido y enviarlas a Italia, con objeto de reforzar la moral de los italianos, aún leales a Mussolini, tras su derrocamiento en 1943. Para Hitler, la bomba atómica era en esencia otra arma diplomática, para cambiar la raíz el curso de los acontecimientos y descubriendo por primera vez una forma de hacer política que más adelante todo el mundo llamaría política de disuasión nuclear. Bombardear una remota y deshabitada región de Siberia ofrecía varias ventajas, seguramente inexplicables para cualquiera que no estuviese familiarizado con la psicología del jefe del Reich. No había forma de dañar seriamente a los soviéticos con una sola bomba atómica, ya que su industria y su ejército estaban dispersos por la inmensidad soviética. Otra cosa habría sido que Hitler hubiera dispuesto de varios cientos de bombas como la de Hiroshima, que, bien empleadas en el frente del este, podían haber desintegrado buena parte del ejército ruso. El riesgo que corrían los alemanes era mínimo, en caso de que la bomba no explotara al ser lanzada sobre Tunguska. El artefacto atómico quedaría perdido en el denso y desierto bosque siberiano, sin posibilidad de ser recuperado y reutilizado de forma inmediata por los soviéticos. Bombardeando intencionadamente una zona desértica de Siberia, Hitler evitaba incrementar el odio y la represalia de las tropas rusas, ya en territorio alemán. Estaban mostrando contra la población y el ejército germano conquistados. Con la explosión en Tunguska advertía a Stalin y a sus aliados de la existencia del arma atómica. Pero el objetivo de Hitler era esencialmente otro: persuadir a los angloamericanos de que era mejor firmar un acuerdo, o de lo contrario podía bombardear Nueva York o Washington, objetivos aéreos equidistantes a la lejana Tunguska, si tomamos como punto de referencia el centro de Europa. Hitler confiaba en que los rusos hablaran inmediatamente con los americanos de la explosión de Tunguska y que después ellos sacaran conclusiones al medir las distancias y descubrieran que podían ser susceptibles a un ataque atómico nazi. En la mente de Hitler, Tunguska era por tanto el sitio ideal para dejar caer la primera bomba atómica operativa de la historia, una bomba idéntica a la de Hiroshima. Pero una vez más sus sofisticadas expectativas geopolíticas chocarían con el pragmatismo elemental de sus enemigos angloamericanos y rusos, que rara vez cedieron o entendieron las complejas maquinaciones políticas hitlerianas. El jefe del Reich de los 1000 años aún tendría fuerzas para organizar su última gran jugada geopolítica, quizás la más exitosa, a la vista de las fuertes polémicas,
la represión y censura que aún suscita lo nazi y los millones de admiradores del nacionalsocialismo que hay en el mundo. Casi 80 años después, la creación del mito histórico de la resistencia del régimen nazi en Berlín hasta la aniquilación total. Esta catástrofe centenaria sigue siendo uno de los misterios más terroríficos y más calurosamente debatidos. Y ahora vendría eso que os digo todas las semanas. Eso de... ¿y vosotros qué pensáis de todo esto? Hasta la semana que viene, buscadores. Pero creo que esta vez no lo haremos así. ¿Y por qué, os preguntaréis? Pues os diré que acabamos la segunda temporada de En la Búsqueda, y por lo tanto de esta sección. Y que vamos a descansar y a preparar un montón de temas nuevos, diferentes e interesantes. Y que nos dejen a mitad de camino entre el misterio y la ciencia para todos vosotros. Daros las gracias por la acogida que habéis dado a las 29 entregas de esta temporada, que sumadas a las de la temporada pasada son 41 las semanas que hemos estado juntos ya. Y desearos un muy feliz verano, que todos vuestros sueños se cumplan y que, por supuesto, nunca os dejéis de hacer preguntas. Hasta muy pronto, buscadores. Respuestas del más allá, José Antonio, así se llama la sección de nuestros buscadores, y yo creo que no hace falta que lo diga porque creo que ellos ya saben que, bueno, lo que hay. Lo que hay es sus, digamos, experiencias, y las lees tú. Sí, algún día te tocará leerlas a ti. Un día te voy a dar a ti No, tú ya más, los buscadores lo dicen que tú tienes una voz muy especial para esto. Yo, por mucho que quiera, no puedo tener una voz con esa cadencia y tan femenina como la tienes tú. La voz de pito que tengo, ¿no? No, por favor. No, pero te he leído el pensamiento. Pues tienes que sintonizar con la TDT de mi mente porque hoy no la has captado. Lo que sí que es la última de esta temporada, esta sección, pero si la gente quiere seguir enviando porque tenemos más en reserva, pueden hacerlo, ¿no? A respuestas del más allá, @enlabúsquedaradio.com. Y para esta ocasión tan especial nos hemos ido a Asturias. Y bueno, ahí tenemos un buscador que se llama Iván, que ha querido contar pues lo que le ocurrió. Si te parece bien, voy a comenzar. Perfecto. A la edad de 5 años viajé a Italia con mis padres, ya que tenemos familia en ese país, más en concreto en un pueblo llamado Riccia. Fue cuando conocí a mis primos, Antonio y Carmen. Serán unas vacaciones que nunca olvidaré, a pesar de los pocos añitos. Creo que entre ellos y yo hubo un bonito vínculo. Aunque gran parte del día estábamos enzarzados, cosa que es normal a esa edad, por temas de juguetes y demás. Bueno, el tema es que mi prima siempre estuvo malita de leucemia, pero a esa edad no eres consciente de... Bueno, José Antonio ya sabemos que es de la enfermedad, claro. Y nos sigue contando. Aquel verano pasó y otro más, en el que no tuve noticias de ellos, a no ser las fechas de Navidades que las familias se llaman para desearse lo mejor. El tema es que un viernes cualquiera, teniendo yo unos 7 años, lo recuerdo como si ahora mismo lo estuviera viviendo, en el pasillo de mi casa que tenían mis padres, jugando al final del pasillo, se encontraba el típico teléfono de góndola, que ahora mismo no recuerdo qué es este tipo de teléfono, estos que estaban colgados en la pared. No, yo tampoco, ¿no? La verdad es claro, que no. Iván, ahí me has pillado totalmente. Ahora mismo... Además, yo de góndola, dice aquí Carlos que es especialista en teléfonos de góndola, que es de esos que es de rueda. Ah, vale. Ya está, aclarado. Bueno, total, que nos dice que ese teléfono empieza a sonar.
Yo en ese mismo instante, desde donde estaba, podía ver a mi madre como girar un poco la cabeza. Y fue justo en ese momento, sin que nunca en otro momento se me pasase por la cabeza, cuando le dije a mi madre: están llamando desde Italia, porque mi prima se ha muerto. A esto mi madre me miró con cara estupefacta. Pasó por mi lado y fue a coger el incesante teléfono. Recuerdo a mi madre llegando al final del pasillo, descolgando el teléfono y girándose, mirando al mismo tiempo que recibía la noticia del fallecimiento de mi prima. Esa misma noche fue a buscar a mi padre al trabajo y salieron para Italia en coche. Recuerdo que me quedé en casa de una de mis primas y que durante toda la noche, lo que aguanté despierto, recuerdo ver una imagen de una niña con un camisón blanco en el marco de la puerta contemplándome. Esto que me pasó con mi prima permaneció oculto en mi memoria durante muchos años. Podría decir que lo recordé hace unos 6 o 7 años, en un momento de crisis. Uno de esos momentos en los que piensas qué haces aquí, quién eres y lo que la vida te depara. Y si después de esto hay algo más. Pedí algún tipo de señal y no sé por qué razón me llegó ese recuerdo a la mente, algo que había permanecido oculto durante años. Al no estar muy seguro, un día se lo comenté a mi madre y ella me lo confirmó. Así habría sido. Gracias a esta y a muchas otras cosas que me pasaron en la vida, sé que hay algo más después, que no se termina aquí, que mi prima, a la que desde aquí le quiero mandar un beso, se comunicó conmigo y estuvo esa noche a mi lado. Por eso, aunque no sirva de mucho consuelo en los momentos difíciles en los que se va una persona querida, quiero deciros que no sufráis más de lo necesario y que penséis que volveréis a disfrutar de ellos, porque después de esta vida tendremos otra junto a ellos. Bueno, pues eso ha sido mi historia. Espero que sirva de algo a las personas que están pasando ese tan agrio momento que nos da la vida. Si tenéis alguna duda, dejo mi teléfono y me preguntáis. Un saludo y a seguir así. Hacéis una radio muy amena e interesante. Muchas gracias. Las gracias a ti, Iván, por habernos contado lo que nos has contado. Que es curioso, José Antonio, porque es como una especie de premonición, pero a la misma vez también vio a alguien en esa noche en el marco de la puerta, que él nos comenta que es una niña vestida de blanco. Él piensa que sí que es su prima, pero bueno, en el momento que la ve, tal por lo que yo he podido entender en el escrito, no le da la sensación que es ella. Luego sí que nos dice que su prima. Pero a mí me gustaría que Iván nos volviera a escribir, porque al leer no me ha quedado muy claro esto, si realmente cuando él vio a esa niña con ese camisón blanco en la puerta, supo en ese momento que era su prima, o él, por las circunstancias que estaba viviendo en ese momento, que son normales, pensó que era su prima. No, y sobre todo cuando nos comente eso que tú dices, también que nos amplíe esas otras experiencias que apoyan esa afirmación de que hay una vida después de esta vida, ¿no? Porque está muy seguro, y yo creo que también esas experiencias serán muy interesantes y complementarias, porque imagínate esta experiencia que nos cuenta de esa premonición, le ocurre muy de pequeñito, luego permanece oculta, aparece y reaparece hace 6-7 años, como comentas, y le marcó bastante, ¿no? Pero entre esas experiencias, por lo que se ha podido entender, ha vivido otras, y bueno, yo creo que nos gustaría saber también esas experiencias, porque es un complemento, ¿no?, del caso en sí y de las afirmaciones que hace Iván, y yo creo que también sería bueno conocerlo. Estoy segura, Iván, aparte de lo que nos has contado, que muchos buscadores habrán agradecido esas palabras que al final de su escrito ha dejado, porque sé que muchas personas lo están pasando mal, porque cuando se va un ser querido, pues uno sufre, lo más normal del mundo, somos humanos, y esas palabras que ha dejado ahí Iván, al final dando esa esperanza,
Creo que la van a recibir con mucho apoyo muchos de nuestros buscadores, de nuestros oyentes que nos están escuchando y que lo están pasando mal en este momento, en este instante. Muchísimas gracias, Iván, por contar tu experiencia, por esas palabras. Y a vosotros, queridos amigos, continuamos en la búsqueda. No te dejes engañar. Sé un buscador. En capítulos anteriores de Misterios de Siempre, me encuentro en Inside the Window, de ventanilla. A ver si en esta ocasión tengo el avistamiento de UFOs y consigo mi prueba. There they are. Son increíbles. Oh, y entran y salen del avión como si no hubiera fronteras. Juan, no vais a creer lo que pasa ahora. Están... Podría ser una abducción en pleno vuelo. ¿Será esta vez la última que oiremos de John Tenebros? Y ahora, la esperadísima continuación. Misterios de Siempre, con Juan Bocanegra. Te juro que cuando creo que lo he visto todo en esta estrambótica sección, siempre me sorprende. A mí lo que me sorprende es que este hombre aún siga vivo después de tantos viajes a China. A ver, vamos a aclarar, que te refieras a los trotes que se da viajando y a la fatiga no por el país, ni nada relacionado con los simpáticos orientales. Sí, por supuesto. Claro, sin ironías, hombre, esto es serio. Hombre, ya tardaba usted en intervenir. Bueno, en fin, ¿cómo se encuentra después del regreso de su estimado reportero? Aún le dura la resaca. Calle. ¿Qué sabrá usted de resaca? Si solo bebe agua del grifo. Sí, bueno. Tengo entendido, Yolanda, que cerraron en 3 locales en 3 días y que han terminado sus existencias líquidas. Ay, déjenme contarles, queridos oyentes, de qué estamos hablando concretamente. Sí, ya lo sabemos, lo has puesto en el principio. Son las emociones, José Antonio. Pues, como recordarán, John Tenebros fue abducido hace unas semanas por seres presuntamente extraterrestres. No supe nada más de él hasta que, hace unos días, un piloto de las líneas aéreas Chunli Yatar Airlines me envió lo que él consideraba una prueba visual de los objetos que estaban colisionando con diversos aviones. Observé detenidamente la fotografía y cuál fue mi sorpresa al darme cuenta de que dentro de aquel objeto se encontraba ni más ni menos que John Tenebros, y que había caído, ve tú a saber dónde, en algún lugar de la China. ¿Recuerdan ustedes la noticia que ha salido esta semana referente a un chino que guardaba un alienígena en la nevera? Sí, claro, pero se demostró que era falso, era un muñeco.
Y por supuesto que lo era, porque fui yo quien le dio el cambiazo. ¿Que usted hizo qué? ¿Perdón? Le explico. Este hombre recuperó a John de la cápsula donde se encontraba y lo confundió con un extraterrestre. Pero claro, como va vestido siempre John, lo raro es no confundirse. Claro. Cuando vi que se trataba del señor Tenebros, no podía permitir que la prensa se enterara y convirtiera el mundo del misterio en un circo. Amén a eso, señor Bocanegra. Pues ocurrió que tramé un plan para rescatar al señor Tenebros y me pasé toda la noche haciendo un muñeco de aspecto parecido con 4 manualidades que aprendí en el colegio. Y eso hace tiempo ya, ¿eh? A usted no le incumbe. Seguidamente usé nuevamente mis dotes felinas para colarme en casa de aquel ciudadano y hacer la sustitución. Rescató a su amigo, qué heroicidad. Y encima ha hecho usted de hombre de negro. Increíble. No, increíbles son las distancias que recorrería para salvar a mi amigo y compañero del misterio. Es lo único verdadero que me queda después del desastre de los estudios de misterios de siempre. Sí, ya me enteré ya. Bueno, y a todo esto, señor Juan Bocanegra, ¿dónde está John Tenebros? Porque lo digo más que nada porque ahora mismo podríamos tener un testimonio de excepción de su abducción. Eso, amiga Yolanda, lo sabremos a continuación. Misterios de siempre, con Juan Bocanegra. Amigos y amigas oyentes, mis queridos borreguillos, bienvenidos a un nuevo episodio especial de Misterios de Siempre. Hoy con una entrevista exclusiva. Nos encontramos en el modesto pueblo playero de la Concha de Mojamar para esta edición veraniega de Misterios de Siempre. Se preguntarán qué estamos haciendo en mitad de la noche en un pueblo de playa. Pues bien, un servidor ha decidido adelantarse y realizar una alerta ovni esta semana, nosotros solos. Así, si tenemos el gozo de ver algún objeto no identificado, Misterios de Siempre contará con la exclusiva. La entrevista será al recién retornado John Tenebros, mi confidente y colaborador de Allende del Charco en temas paranormales, misteriosos, terroríficos, espantosos y apocalípticos, a quien presuntamente secuestraron los extraterrestres durante un vuelo entre Barcelona y Bilbao. Pero antes de empezar, un mensaje de nuestro patrocinador de hoy. ¿Ha sido usted recientemente abducido por extraterrestres y no tiene ni zorra idea de cómo volver a su casa? Pues contrate ya nuestro paquete de seguros que harán su recuperación más llevadera.
Llame ya a la agencia número 1 en gestionar abducidos y abducidas. Llame ya a la CIA. Sí, a la CIA. El Centro Internacional para Abducidos. Esté donde esté, la CIA le localizará y le llevará a un lugar seguro. Y allí, los profesionales mayor cualificados y la más moderna tecnología hará que cualquier trauma, implante o sensación de picazón en la ingle desaparezcan y pueda volver a su vida de mierda cuanto antes. Incluso fabricaremos una historia creíble para que no lo tomen por loco. Contrate ya nuestra póliza postabduccional. Y si es el primero en llamar al 906-696-969, le regalaremos su implante bañado en oro y una fotografía enmarcada de su estado en el momento que le encontramos. Abducido, abducida, ya no están ustedes solos. La CIA se encargará de todo. Y será como si nada hubiese pasado. Llame ahora. Y después de este soberbio anuncio, vamos a presentar a nuestro invitado especial. John, amigo, bienvenido nuevamente a Misterios de Siempre. Muchas gracias, amigo Juan. Me place very much poder estar entre todos vosotros una vez more. Digo más. Pues bien, John, tengo muchas preguntas para ti, ya que no se suele tener la inmensa suerte de poder entrevistar a un abducido en un programa de radio. En fin, dime, John, ¿qué te sucedió realmente? Pues verá, me encontraba en una misión de investigación, como recuerdas, en el vuelo que une Barcelona con Bilbao, esperando la aparición de ciertos UFOs, como sabrá. Cuando lo hicieron, el tiempo pareció congelarse como un chicken en Antártica. Luego todo se volvió blanca y cuando quise realize it, me di cuenta de que ya no estaba en el airplane. ¿Y qué o quiénes te raptaron? ¿Pudiste verlos? Sí, yes, of course. Como decía, me encontraba en otro lugar, como en una sala llena de white light, mucho luz blanco, y 4 seres grises con grandes heads y ojos de almendro me miraban fijamente. Perdonen, always que me acuerdo me entran escalofríos. Oh, una típica abducción por parte de los grises. ¡Qué emoción! Y dime, John, ¿te realizaron algún tipo de prueba? De todo tipo, amigo Juan. Me metieron devices por todos los agujeritos de mi cuerpo y me hicieron aguantar la discografía entera de Chiquitete, cantada the opposite way. Luego me introdujeron un tubo metálico por el... Discúlpenle, el pobre aún está en estado de shock. Eso es porque no había contratado el seguro postabduccional. Bueno, señor Tenebros, ¿cómo te sentiste mientras estuviste en esas instalaciones, naves o lo que sea? Me sentí igual que una leg de jamón en un secadero, totalmente manipulated, como un animal. Parecía que no iba a finish never, que no me dejarían ir, pero tal y como me abdujeron, volví. Me desperté, como bien sabes, en casa de un señor chino. Sí, recuerdo mis peripecias con el chino y la nevera. ¿Y por qué cree usted que le permitieron marcharse? No lo sé. Supongo que se les acabarían los chismes que podrían meterme.
pero una cosa sí le digo, amigos searchers, no es una experiencia que I want to repetir. Vaya, no me extraña. Ni a mí. Si me están escuchando los grises, abduzcan a otro, porque yo no estoy interesado. Queridos oyentes, muchas gracias, John Tenebros, por tu paciencia y por acompañarnos en el día de hoy. Pasen ustedes un terrorífico día y les emplazo en una nueva... Oigan, ¿qué narices es eso? Esto, señor Bocanegra, no sé usted, pero yo me largo. Vaya, una esfera luminosa y grande se acerca desde el mar y acaba de posarse sobre nosotros. Dios mío. Oh my God, son ellos, nos han encontrado. Shit. Está descendiendo. Dios mío. Sé un buscador. Sé un buscador. Sé un buscador. No te dejes engañar. Rechaza imitaciones. Ay, queridos buscadores, os lo he dicho al principio del programa, pero es que no me hago a la idea, José Antonio, de que voy a estar una semana sin nuestros buscadores. Bueno, sí, sé que voy a estar con ellos, porque vamos a estar en las vías de comunicación, en el Facebook y tal, pero yo quiero empezar ya la tercera temporada. Ya mismo está ahí cerca, yo la estoy viendo. Ay, qué pena. No, pero a ver, esto es bueno. Se acaba un ciclo que es una temporada, se comienza otra temporada próximamente con cambios, que ya avisamos que habrá bastantes cambios. El otro día en mi trabajo, en ese trabajo que es el que me da dinero, me da para comer, hablaba con mis compañeras y me decían, Yolanda, pero ¿cómo pasas tanto tiempo haciendo algo que no te da dinero, que no te da... Y lo que yo les comentaba, les decía... Pero para mí el apoyo que me dan, los correos que me llegan, que les gusta el programa, algunos te comentan que lo están pasando mal, pero que gracias a nosotros pues tienen ahí un rayito de luz, que se lo pasan bien junto a nosotros, que aprenden junto a nosotros a la misma vez que aprendemos nosotros, pues que eso ya me llenaba. Pero te digo que ahora estas semanitas sin ellos, sin este contacto que tenemos, se va a notar. Bueno, pero yo creo que hay que seguir avanzando y ese es un avance, ¿no? Porque se para unas semanas para continuar con más fuerza y sobre todo para ver todas esas sugerencias que nos han ido pasando los buscadores, que vamos a intentar ir incorporando algunas, las que se puedan, a los medios que tenemos, a la dinámica del programa. Y como decía, habrá alguna sección nueva, ya adelantamos, y el espíritu es el mismo. El espíritu es el de compartir, que acabamos esta segunda temporada con eso y vamos a iniciar la tercera temporada, que esto es avance, desarrollo y cambio cada semana, como habéis podido ver desde la primera semana de En la Búsqueda. Qué cambio, ¿verdad?
Sí. Yo el otro día estaba escuchando el primer programa de la primera temporada, cuando todo comenzó, y bueno, hemos cambiado un poquito, ¿eh? Bueno, eso es bueno. Lo importante es lo que tú decías, y yo para mí es lo básico, aprender junto a los buscadores, y porque es que cada semana aprendemos muchísimo, tanto con las secciones de parte del equipo de la búsqueda, porque todas las semanas no pueden estar, y con la gente que viene, tanto de testimonios como de entrevistados. Yo creo que es muy importante, y ese contacto directo, y sobre todo hacer el programa de misterio que a mí por lo menos me gustaría escuchar, un programa que demuestra que el misterio no es todo oscuridad. De hecho, no es oscuridad, sino que si tú buscas la resolución de las preguntas, estás buscando luz. Y si buscas luz, el morbo, el miedo y el terror está muy bonito para pasar el rato, pero yo creo que eso no es la base del misterio en sí, y yo creo que los buscadores pues nos los demuestran, ¿no? Con lo que están haciendo cada semana, compartiendo y haciendo con nosotros en la búsqueda, que de eso se trata. Yo creo que ha llegado el momento de los agradecimientos, aunque al principio ya hemos dado alguno, los más importantes de todos nuestros oyentes. También me gustaría agradecer, y al principio no lo hemos hecho, y creo que se debería de hacer, a Carlos Ortega, que lo tenemos... A ver, tampoco te pases, no hay que hacerlo, pero sí, luego lo tendremos la tercera temporada. A Carlos Ortega, sobre todo por él, que es el director de esta radio donde grabamos, que es Set de Radio, que desde un principio nos abrió las puertas, que estamos muy contentos, algunas veces. Nos abrió las puertas y aún estamos esperando que nos la vuelva a abrir para poder salir, pero no nos deja. Dice, qué mala leche que tienes. Pero agradecer muchísimo a Carlos Ortega, desde un principio nos ha tratado muy bien, y bueno, y aquí estamos en Set de Radio, y que muchas gracias, Carlos. Habla, Carlos. A vosotros. Entonces, el tema de las esposas y eso que estáis amenillados a la silla, no dices nada, ¿no? No, pero a ver, yo lo que sí te sugiero a las esposas, mira, ya uno se acostumbra, pero luego esos dispositivos que das al calambre no me hace mucha gracia, porque ya se me ponen los pelos de punta de por sí. Set de Radio, todos los que sean de Barcelona, 91.7 de la FM. Y bueno, también dar los agradecimientos a todos, como ya hemos dicho al principio, a todos nuestros colaboradores, Xavi Sule, Luque Cobo, José María Ibáñez, Joaquín Abenza, ¿quién más? Esteban Palomo, espérate. Es que me hace gracia, por eso te dejo. Porque, no, di, tú también, que me dejó alguno. No te dejas por ahora. Javier Resines. Ah, sí. Hombre, por favor. Pues que estaba ahí. Fernando Aiza. Ah, sí. A ver, José, por favor, un poco de por favor. ¿Quién más? Que ahora se me va, ya no me acuerdo. Carlos, ¿nos dejamos alguno? ¿Te acuerdas de alguno? Siempre, estoy teniendo un déjà vu. Esto ya lo hemos vivido. Sí, los hemos vivido, pero es que... Carlos no se acuerda ni de nosotros. Pobre hombre, ¿cómo estoy dejando? A todos nuestros invitados que han venido a presentar sus libros, todas las personas que han contado sus experiencias, tanto en la radio hablando ellos, tanto en mi sección Respuesta del Más Allá, a todas esas personas que han estado durante todas estas 2 temporadas escribiéndonos en Facebook, en correos, haciéndonos preguntas. Luego, pues, todas esas personas, todas esas radios que aparte de estar aquí ahora mismo en Set de Radio, que es nuestra casa, emitimos en muchas emisoras, en toda España y en todo el mundo. Porque también nuestros buscadores, muchos están aquí en España, pero también nos escuchan desde México, desde muchísimos sitios. De Argentina, Ecuador, de todo el mundo, así que imagínate. Imagínate la maravilla que es esto de la radio. Imagínate que estamos tan separados, pero a la misma vez tan cerca unos de otros, todos unidos por una temática, que es el misterio. Y eso realmente es de agradecer, porque unos y otros vamos aprendiendo, vamos aportando, vamos haciendo de todo, y eso es una maravilla. Internet nos hace aún también estar más cercanos. Podemos hablar, yo puedo estar hablando con un buscador de México, de Argentina, de donde sea, y como sentirlo, aunque no estemos juntos, sentirlo juntos. Y sobre todo esto nos da la oportunidad de ver que los buscadores de Argentina, de México, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, que han entrado aquí en la búsqueda, nos cuentan casos que, si no dijéramos la localización del sitio, podíamos hablar de casos que nos han contado aquí en España. O sea, casos
que pasan a miles y miles de kilómetros y son exactamente, cambiando el nombre, la localización y poquito más, casos similares a los que nos han comentado aquí de España, y eso también es una demostración que algunos de los fenómenos pueden seguir algún tipo de pauta y eso nos puede llevar a una explicación del fenómeno en sí. Y bueno, como decía, muchísimas gracias también a todas esas emisoras que tanto España y en todo el mundo nos están emitiendo. Son muchas, ya nos gustaría decirlas todas, pero bueno. En la búsqueda radio. En la búsqueda, www.enlabúsquedaradio.com, y ahí están una por una todas esas emisoras que nos están emitiendo. También con muy buena acogida, personas muy amables, y estamos muy agradecidos porque así vamos dando nuestra palabra de En la Búsqueda, como no te gusta decir a ti, dar la palabra de En la Búsqueda. Dios, eso ha quedado un poco así mesiánico, pero bueno, sí. No, pero es importante no difundir, ¿no? El trabajo que se hace aquí, y consecuencia pues la idea del buscador, de la buscadora, ¿no? Que es buscar respuestas a todas estas interrogantes que nos plantean los misterios, ¿no? Y que nos plantean los misterios, y que, bueno, gracias a Dios, a esa energía cósmica o a lo que sea, pues están ahí y nos dan vida, y en eso estamos. Pero llega, como se sabe, el final del programa, y con él el final de esta segunda temporada. Sí, queridos buscadores, y lo más importante, ya que estamos dando... ¿Qué se escucha por ahí? ¿Qué estás haciendo, Carlos? Oh. Dios. Hoy. Vaya. Bueno. Ahora ya me estoy poniendo más triste aún, Carlos. Ay, Dios mío. Sí, venga, va, cambia Metallica. Mira, era por petición. Ahí está. Mejor esta. Y a mí esta música un poco me tiene traumatizada del dúo dinámico, que mi hermana cuando era pequeña me hacía cantarla. Nuestra Marisol Roldán Sánchez. Sí, di los apellidos para que vean que ella que es la culpable de que uno esté así. Por hacer cantar el dúo dinámico. Cuenta por qué estás traumatizado. Por eso, porque hace cantar. ¿te hacía cantar las canciones? Sí, me sacaba la letra y me hacía cantar. Uy, bueno, ya hablaré yo con Marisol. Menos mal que también luego pues me introdujo ahí con Balón Rojo y todo eso, y me salvó del dúo dinámico, ¿no? Que era heavy, pero de otro tipo. Queridos buscadores, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros en estas 2 temporadas de En la Búsqueda, y seguramente por estar también junto a nosotros en la tercera temporada, que empezará dentro de muy poquito. Los que nos sigáis tanto por Facebook como por la página, Twitter, ya os iremos informando de la tercera temporada y de cuándo comienza. ¿Qué nos espera en la tercera temporada? Pues bueno, aún no lo tenemos muy claro. Imagino que nuevas secciones. Ya lo he dicho, nuevas secciones. Nuevos testimonios, nuevos temas. Los presentadores, lo siento mucho, vais a tener los mismos. Sí, se supone. Y que nada, que de verdad que muchísimas gracias a todos por estar ahí, por vuestro apoyo, y nos escuchamos en la próxima temporada de En la Búsqueda. En la Búsqueda no se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa.